Bien, buenos días. Vamos a seguir trabajando con este apunte y aprendiendo la planificación. La clase pasada trabajamos con las fases que Tudor Bomba determinó para el desarrollo de la capacidad motora fuerza en la planificación. Y llegamos, luego de trabajar sobre analizar todas las frases que están de nuevo en mi pizarrón aquí, la adaptación anatómica, la máxima, fuerza-potencia. No olviden que esta fase se llama fase de conversión. O sea que es convertir la fuerza máxima a potencia y resistencia. Clase pasada trabajamos sobre adaptación anatómica y hoy en una clase que voy a llamar apéndice, sé que es una clase especial de fuerza máxima. ¿Por qué es un apéndice? Porque cuando ustedes que ya tienen el apunte, están en la hoja número 4, se van a dar cuenta que los conceptos técnicos de fuerza máxima de esa fase tienen 4 párrafos. O sea, lo único que dice es qué es, que está aquí. La fase de fuerza máxima, el objetivo principal es desarrollar el más alto nivel de fuerza posible, esto es muy importante, posible, porque no olviden que los entrenadores tenemos una limitación, que es en la planificación, que es el alumno que tenemos, el objetivo que tiene el alumno, al cual el entrenador le creó un fin, el nivel de entrenabilidad que tiene ese alumno, o sea, la capacidad de recuperarse con el que tenemos, el tipo de deporte, si es que es un deportista, o el objetivo, si es que el alumno entrena por salud, estética, o rendimiento social, o rendimiento laboral. Entonces, siempre, inclusive en los deportistas, el nivel de fuerza depende de la etapa que tengo para entrenarlo. O sea, no es lo mismo preparar a un deportista para que tenga, o un alumno para que tenga un fin en 3 meses, que en 6 meses, que en un año, que en 2 años. O sea, depende mucho del tiempo. Igualmente las fases de fuerza máxima, esto lo estudiamos en el primer apunte de metodología, tiene un mínimo 4 a 6 semanas y un máximo 12 a 14 semanas. O sea que sí tenemos una limitación temporal. Y ese tiempo, cada alumno va a tener una posibilidad de desarrollar sus más altos niveles de fuerza, posibles. Por eso la palabra posibles. Así como, de acuerdo a su genética y a su edad, va a depender mucho también, y de la frecuencia y continuidad del proceso, el nivel del tono muscular al que puede llegar un alumno. Esta clase está pensada más como una explicación práctica, o sea, voy a unir conceptos. Quiero que aprendan, de hecho lo hago en mis clases presenciales, a primero valorar el estudio de la base teórica de la carrera. Cada capacidad motora tiene una base teórica, y ustedes la estudian en el área teórica. Piensen que lo que tienen al frente es un pizarrón basado en libros de teoría del entrenamiento, particularmente, en este caso, en 3 libros. Uno que tiene que ver con el concepto general de entrenamiento. El concepto general significa teoría del entrenamiento, y allí está el libro de González Vadillo y Gorostiaga y Estarán respecto a los fundamentos del entrenamiento de la fuerza. Luego, por lo que ven aquí, estudiamos las fases del libro de la periodización de la fuerza de Bomba. Y por último, el concepto de organización, el concepto pedagógico de cómo se entrena la fuerza, es mucho más moderno y está estudiado por Colado Sánchez, que es un doctor en educación física, entrenador y preparador físico, certificado en la Universidad Complutense de Madrid y que también ha estudiado en el INEF de Barcelona. Su libro es Fitness en la sala de musculación y su doctorado se basó en cómo el entrenamiento de la fuerza ha tenido un desarrollo en lo que sería el crecimiento en su país, en este caso España y en el mundo, posteriormente, de la mejora del potencial de fuerza de un deportista en relación a su rendimiento y de las personas comunes en relación al fitness, o sea, a la salud. O sea que ustedes tienen 3 libros que podríamos resumir en metodología y teoría del entrenamiento. Pero la base de esos libros está en la biología, o sea que ustedes están estudiando, o han estudiado ya, la base teórica de lo que están trabajando ahora, cuando específicamente han estudiado base científica de la adaptación, expresión motora, locomoción humana y movimiento, y los 3 capítulos de biomecánica, columna, tren superior y tren inferior. Lo que voy a hacer ahora yo en esta clase es cómo utilizamos los métodos respetando los conceptos de expresión motora y locomoción humana, y cómo se jerarquizan los métodos, porque la adaptación anatómica utiliza un método muy particular, que es el de circuito.
y trabaja sobre la preparación de las articulaciones hacia el objetivo o fin que tiene mi alumno. Al ser una tarea motora, siempre es anatomía, y al ser una específica, siempre es fisiología. Por lo tanto, la adaptación para el nivel de fuerza máxima está dado en el aparato locomotor, que se estimula jerárquicamente. Empieza con movimientos, sigue con estiramientos. Luego el sistema nervioso tiene que aprender los ejercicios, ya nos metemos dentro de la expresión motora. No olviden que para que un músculo se contraiga, la información sale de las regiones superiores del encéfalo, sistema nervioso central, que lleva una información a través de una neurona. Ya vamos a aprender eso en los capítulos próximos teóricos. Es una neurona de tipo relé, que lleva la información de una región del encéfalo a otra región, y lleva la información hacia la médula. De la médula la información se envía a través de un axón hacia un músculo. Específicamente a ciertas fibras del músculo, porque lo que usamos para contraer un músculo es una unidad motora, la neurona motora más todas las fibras que inervan. Para poder hacerlo, la mejor manera que tiene un entrenador, el único componente de tipo exógeno que tiene es la sesión, que permite que se articule en el interior. ¿Cómo se logra activar esa fisiología y anatomía dentro del cuerpo de un alumno? A través de la enseñanza de ejercicio. Enseñarle a ejecutar bien un ejercicio a un alumno es guiar a la neurona motora y al programa motor a que se desarrollen en relación al objetivo del alumno. Por eso los ejercicios en los periodos de preparación general son los mismos, que son de musculación. Pero vamos a aprender en la próxima clase, también práctica, de que en el periodo de preparación especial, los ejercicios son más parecidos a las tareas motoras del fin. Por lo tanto, primero hago un alumno multilateral, o sea, aumento la cantidad de programas motores que tiene el alumno en el cerebro. Y eso empieza no en la fuerza máxima, sino en la adaptación anatómica, cuando enseñamos los ejercicios. Por eso los entrenadores, cuando planificamos, cambio de pizarrón, creamos una meta. Luego de la meta del periodo de preparación general, que normalmente es de ejercicios poliarticulares, creamos una meta de ejercicios regionales con efecto local. Porque el objetivo es que el alumno desarrolle la fuerza del abdominal, la fuerza de la espinal, la fuerza de los deltoides, del pectoral mayor, o sea, de los músculos que representan los ejercicios. Y para hacerlo, lo primero que tengo que hacer es poder tomar la 1RM, o sea, yo no puedo entrenar la fuerza máxima regional, que son estos ejercicios, si todos los métodos me hablan de porcentajes de una RM, y eso se enseña en la adaptación anatómica, y se toma la 1RM en la adaptación anatómica, para poder desarrollar la fuerza máxima regional. Por lo tanto, cuando un entrenador piensa en el desarrollo de la fuerza máxima, antes tuvo que haber entrenado la relación que hay entre el sistema nervioso y el músculo. Y antes que eso todavía, tuvo que haber preparado las articulaciones, haber preparado al hueso, haber preparado los ligamentos y la unión del músculo con el hueso hacia los tendones. Adaptación anatómica. Medio, los movimientos y los estiramientos. Método, los circuitos. Ahora bien, una vez que termina eso, el entrenador tiene que ponerse a pensar el nivel de fuerza que necesita el alumno para lograr su fin. Y a eso, Bompa le llama la fase de fuerza máxima. Y eso es lo que vamos a relacionar hoy. Tenemos que buscar que el alumno logre su mayor potencial de fuerza posible. La mayoría de los deportes requieren tanto de la potencia, por ejemplo, el salto en largo, como de la resistencia muscular, por ejemplo, la natación, o de ambas, remo, canotaje, lucha, deporte por equipos. Un jugador de cualquier equipo requiere no solo de fuerza-potencia, sino también de fuerza-resistencia, de ambas. Cada uno de estos tipos de fuerza es afectado, y aquí está la razón por la que lo estudiamos en esta parte, por el nivel de fuerza máxima, o sea, de máxima fuerza. Esto lo dije ya cuando presenté las fases. Los periodos de preparación especial son los que desarrollan el nivel de fuerza-potencia y de fuerza-resistencia. Pero para eso, como no tienen existencia en sí mismos, o sea, voy a ejemplificar una fuerza-potencia. Subir rápido una escalera.
o sea, hacia arriba o hacia abajo, subir o bajar. Una escalera rápido. Si tienen que subir, eso está determinado por el nivel de velocidad en el que pueden aplicar la fuerza que tienen. ¿Por qué? Porque para subir ustedes tienen que levantar sobre su articulación de tren inferior y tronco a todo el peso de su cuerpo. O sea que cada vez que saltan entre escalón y escalón hacia arriba, contra resistencia sería. Ustedes están generando una tensión que les permite volar primero, porque saltar es justamente volar, o sea, el cuerpo está en el espacio completamente, y esa fase de vuelo, que así se llama, tiene que soportar todo el peso de su cuerpo multiplicado entre 1,5 y 2, según el nivel de la escalera. O sea que necesitan la mayor cantidad de fuerza que tengan y la velocidad para ejecutar eso. ¿Quién se hace cargo de estas dos cosas? Bueno, de la fuerza, la contracción del músculo. Y del salto, el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que selecciona el programa motor, envía la información al asta ventral y produce la fuerza a través de la contracción de las unidades motoras. O sea, reclutamiento, sumación y sincronización. Por lo tanto, no existe la fuerza-potencia sin fuerza máxima. O sea que, lo voy a decir así, ¿en qué intensidad o qué posibilidad tiene una persona de subir rápido una escalera? La misma que de patear fuerte una pelota, o la misma que de pegarle fuerte a una pelota de tenis, de básquet, de hockey, lo que sea. Depende del nivel de fuerza. Porque la palabra fuerte viene de fuerza, aunque la potencia determina la velocidad. O sea que necesita de otra capacidad motora que la vamos a estudiar después. Pero necesita también de velocidad. Pero fundamentalmente, en lo que el tema que nos toca ahora es fuerza. Por eso el apunte dice que cada uno de estos dos tipos de fuerza, potencia y resistencia, es afectado por el nivel de fuerza máxima. Bajos niveles de fuerza máxima hace que un futbolista patee despacio, no fuerte. Que un tenista le pegue despacio a la pelota, que un jugador de vóley le pegue despacio a la pelota. A la vez, la fuerza resistencia tiene una particularidad. Así como la fuerza, potencia, como les demostré recién en la práctica, ya sea deportiva o en la práctica social, implica mejorar la relación entre el sistema nervioso y el músculo, o sea, la capacidad de sumar y sincronizar sería, que tiene el sistema nervioso en relación al músculo, estudiados en el apunte de la expresión motora. La fuerza-resistencia también. A este momento del cursado, ustedes, a propósito, ya han estudiado dos temas teóricos que luego los vamos a aplicar en la resistencia, pero que tienen una gran influencia en la planificación de la fuerza. ¿Por qué? Porque de ellas depende la fuerza-resistencia. Esos capítulos son los mecanismos circulatorios y mecanismos respiratorios en el ejercicio. Porque el oxígeno es el gas que permite que las células musculares trabajen y se fatiguen menos. O sea que son los que luchan contra la fatiga. Igual que este oxígeno lo lleva a la sangre, por eso estudiamos los mecanismos circulatorios. La sangre lleva el oxígeno hacia los músculos. Pero también tienen una particularidad, y es que dentro de las células se consume el oxígeno. Por lo tanto, y ese oxígeno viene del sistema respiratorio, capítulo que también les pedí que estudien. O sea, son dos capítulos que nos sirven para terminar de entender la fuerza-resistencia, porque entrenar de manera local la resistencia, por eso la fuerza-resistencia determinada por Badillo, y ahí estarán, y por Bomba, en realidad la mayoría la llama resistencia muscular, y en muchos casos resistencia muscular local. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno entrena la resistencia muscular, se refiere exclusivamente al músculo. Cuando uno sale a correr, por ejemplo, o a pedalear, o cuando hace una clase de gimnasia aeróbica, o cualquier clase de característica aeróbica, está entrenando la resistencia cardiovascular. Cardiovascular, o sea, está entrenando el potencial del corazón, del pulmón, de los vasos sanguíneos y de la sangre en proveer a las células del oxígeno que necesitan para producir la energía del momento. Pero cuando uno entrena la fuerza-resistencia, no entrena todo el sistema, entrena solamente a ese músculo. Por eso es muscular local, porque entrena solo ese músculo. ¿Y qué entrena de ese músculo? Y la capacidad que tiene de captar oxígeno. O sea, los músculos captan oxígeno todo el tiempo. Pero
hasta que uno los entrena, es ineficiente haciéndolo. O sea que me da oxígeno si vivo lento. O sea, si vivo con mi frecuencia cardíaca por debajo de 70. Por ejemplo, ahora que están sentados escuchando nuestra clase, o cuando están en un colectivo, o cuando van caminando despacio, paseando. Ahora, si usted se apura, empiezan a aumentar el consumo de oxígeno. Y para que el oxígeno ingrese al músculo, el músculo necesita mioglobinas. Las mioglobinas son proteínas que se producen dentro de cada célula de acuerdo a la necesidad que tenga esa célula de esas mioglobinas. Si sus células tienen mucha necesidad de mioglobina, entonces la célula va a producir mayor cantidad de mioglobina. Y esas mioglobinas transportan dentro de la célula el oxígeno. Pero hay un solo lugar en donde el oxígeno se consume, dentro de la mitocondria. Estos tres elementos, que es la capacidad de una célula de que el oxígeno pase por la membrana y que lo reciba una mioglobina, y que la mioglobina la transporte hacia una mitocondria y que la mitocondria se consuma ese oxígeno logrado, depende de esos tres sistemas. Respiratorio, me da el oxígeno. Circulatorio, lleva el oxígeno a la célula. La mioglobina, el metabolismo celular. Y la mitocondria, parte del metabolismo celular. Si bien esto en general se entrena en la resistencia no muscular, sino en la resistencia como capacidad motora, cuando se trata de fuerza-resistencia, va a depender casi exclusivamente de dos elementos. El primero, de la necesidad de oxígeno, mioglobina y mitocondria. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de tiempo, o sea, del volumen en el que el músculo está bajo tensión. ¿Cómo se llama el lugar en donde está el oxígeno, la mioglobina y la mitocondria dentro de la célula muscular? Sarcoplasma. Y el sarcoplasma, ¿quién lo entrena? La fuerza máxima. ¿Ven? Voy a resumir el concepto que está aquí, que dice, cada uno de estos dos tipos de fuerza es afectado por el nivel de fuerza máxima. Si yo quiero fuerza-potencia, mejorar la relación del sistema nervioso con el músculo, primero tengo que encargarme del músculo y de la relación que tiene el sistema nervioso con el músculo. ¿Cómo se relaciona el sistema nervioso con el músculo? A través del programa motor, enseñanza de ejercicio, a través del reclutamiento, sistema nervioso y músculo, de la sumación, solamente sistema nervioso, y de la sincronización, sistema nervioso y músculo. ¿Y a dónde se entrena eso? En la hipertrofia miofibril. O sea, cuando aumento la cantidad de fibras que tiene una célula muscular. Por eso la fuerza máxima es determinante para mejorar la fuerza potencia. ¿Y la fuerza resistencia? Bueno, requiere de captar más oxígeno, aumento de mioglobinas y mitocondrias. ¿Y dónde está? En el sarcoplasma. Entonces depende de la fuerza máxima. O sea, de la hipertrofia sarcoplasmática. Cuando ustedes estudiaron la expresión motora, estudiamos cómo se debe lograr eso, a través de estímulos. Si yo quiero anabolizar miofibrillas, primero las tengo que catabolizar. ¿Y quién cataboliza las miofibrillas? Los métodos de intensidades máximas. Tanto el 1, intensidades máximas 1, 2, y el de repeticiones 1 en alguna medida. O sea, porcentaje de cargas por arriba del 85%. Y el sarcoplasma, porcentaje de cargas por debajo, que se llama hipertrofia sarcoplasmática, justamente, entre el 75 y el 85. Si trabajo mucho arriba del 85, va a potenciar mi mejora de la fuerza-potencia. Y si trabajo mucho la sarcoplasmática, la fuerza-resistencia. Por eso ambas, como lo dice aquí arriba, dependen del fin que tenga mi alumno. Ambas dependen del fin que tenga mi alumno. Por ejemplo, si yo tengo un alumno, como es mi ejemplo de pizarrón, que va a correr una carrera, las carreras se pueden correr de manera muy intensa, menos intensa o con una intensidad básica. ¿De dónde salen esos tiempos, esa intensidad? Bueno, en el entrenamiento deportivo salen de los récords. ¿En cuánto está el récord de 10.000, o sea de 10K? ¿En cuánto está? En pista entra en 27 y algo, y en calle 28 y algo. O sea, 28 minutos. Entre 27 y 28 minutos está el récord. Por lo tanto, ese es el alumno que es más intenso corriendo una carrera de 10K. El que corre entre 27, 28, 29 y 30 minutos. Si el alumno ya lo corre entre 30 y 40, ya la intensidad es media alta. Si la corre entre 40 y 50, la intensidad es media baja. Y si la corre hasta 60 minutos, es una intensidad baja. Las carreras de 10 kilómetros, lo vamos a estudiar en resistencia, no se deben correr por arriba de 60 minutos,
Está anatómicamente demostrado que es lesionante para la anatomía y para la técnica de carrera correr por arriba de 60 minutos los 10 kilómetros. Puse un ejemplo de un alumno que va a correr una intensidad media baja. O sea, ni baja, 55-60 minutos, ni alta, media alta, perdón, 45-40 minutos. Simplemente un intermedio, 50, lo más normal. Es lo que uno busca en un alumno normal, que quiere bajar de peso, que se quiere sentir bien, que es un alumno que quiere algo de estética. ¿Bien? Este es un fin para estética y para un rendimiento de base. ¿Por qué es importante determinar el fin? No olviden que en planificación siempre vamos de atrás para adelante. Porque el nivel de intensidad del fin, o sea, la especificidad, la fisiología de la tarea motora del fin, va a determinar el nivel de fuerza, resistencia y potencia que necesita un alumno. Como esto determina el volumen del trabajo, al yo trabajar con un alumno de intensidad baja o media baja, mi alumno requiere mayores niveles de fuerza resistencia que niveles de fuerza potencia. ¿Bien? ¿Qué pasaría si este alumno, en vez de 50, quiere correr en 40 minutos? El nivel de fuerza-potencia, el salto, la potencia del salto, va a ser más determinante que la fuerza-resistencia. No solamente porque no va a tardar 50 minutos, sino 10 minutos menos, 40, la fuerza-resistencia es menor, sino porque para eso va a tener que saltar más alto. La carrera es una sucesión de saltos. Y va a tener que hacerlo más rápido, por lo cual va a necesitar más fuerza máxima. Cuando un alumno necesita mucha fuerza-potencia, el nivel de proteínas miofibrilares, o sea, la hipertrofia miofibrilar es más alto. Y cuando un alumno necesita, requiere o busca mayores niveles de resistencia, el nivel de fuerza de resistencia, entonces el trabajo miofibrilar no es tan desarrollado, necesito menos fuerza en el músculo, pero el nivel de sarcoplasma tiene que ser elevado. La fuerza máxima va a ser más voluminosa en el caso de alumnos que requieren intensidades medias bajas o bajas, y va a ser más alta la miofibrilar si el alumno busca intensidad. Hemos analizado la relación que hay entre la fuerza-potencia y la fuerza-resistencia, pero en la práctica, y lo hemos relacionado con la teoría de base biológica. ¿Ven? Eso lo tienen sobre el subtítulo de fase de fuerza máxima. Ahora bien, es obvio que la fuerza máxima, esta fase, tiene una duración y un contenido. Vamos a este gráfico. Primero la duración. La duración de la fase de fuerza máxima es 1 a 3 meses. Obviamente depende de varias cosas cuánto va a durar de cada alumno. Fundamentalmente tiene que ver con el fin. En el apunte dice deporte o evento. No olviden que esto viene, su apunte de libros, ¿no? Que los determine. Y de las necesidades del atleta. Por eso es que entrevistamos y tomamos el objetivo del alumno. Pero vamos a suponer, por un segundo, que la necesidad de mi alumno hace que yo... La fase de fuerza máxima siempre tiene al menos 4 momentos. Uno que hemos estudiado, por eso no está aquí, pero lo voy a recordar. Uno es la adaptación anatómica. Y la fase de fuerza máxima en sí normalmente se divide en 2 o 3 momentos. ¿Por qué? Porque las metas suelen ser poliarticulares. No importa el objetivo que tenga un alumno, ese objetivo siempre es una tarea motora específica. ¿Sí? No importa el objetivo. El fin de un alumno, cualquiera de ellos, carrera, lo que fuera, siempre son poliarticulares. Por eso el desarrollo de la fuerza no tiene que quedarse en la paz regional, sino que tengo que buscar ejercicios más poliarticulares. En el 99,8% de las veces, incluido cuando el alumno quiere hipertrofia por una cuestión estética. Requiere de ejercicios poliarticulares como metas de todo el periodo de fuerza máxima. Pero claro, poliarticular significan ejercicios que utilizan muchas articulaciones. Por lo tanto, antes de llegar a esta meta, voy a tener una meta previa, que es la fuerza máxima regional, que son los ejercicios que pensé para el desarrollo de la adaptación anatómica, que está previo a esto. No digo que la adaptación anatómica está aquí, atrás, antes de la fuerza máxima. ¿Bien? En este gráfico de pizarrón no lo puse porque es obvio que ya lo trabajamos antes, ¿no? En la clase anterior a la adaptación anatómica, que termina, como ya saben, en la toma de la UNRM.
y la enseñanza de estos ejercicios. ¿En qué parte de una sesión va la fuerza máxima? En el mismo lugar en donde iba antes la adaptación anatómica, o sea, en la fase de desarrollo. Entonces, hay al menos 3 momentos en un programa de fuerza que va a durar de 1 a 3 meses. Como la meta es poliarticular, primero voy a tener que desarrollar la fuerza máxima regional, las articulaciones que luego van a trabajar juntas, ¿no? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el tren superior. Una cargada y un segundo tiempo de potencia implican fuerzas en deltoides que lo mejoro con los vuelos frontales y los vuelos laterales. Dorsales, entonces tengo niveles de, perdonen, aquí falta una letra en mi pizarrón, lo voy a escribir en este momento, de polea alta, por ejemplo. En la polea alta trabajo los dorsales. ¿Ven? Primero trabajo las articulaciones, aquí trabajé la del hombro específicamente, y aquí tengo un ejercicio poliarticular del hombro. Lo mismo en el tren inferior. Antes de trabajar la sentadilla profunda, trabajo las camillas de cuádriceps, las camillas de isquio, aductores, abductores, o sea, todas las articulaciones que están involucradas en este músculo que es poliarticular. ¿Bien? Que es la sentadilla profunda. Ese momento se llama desarrollo de la fuerza máxima regional. Esto es didáctico, toma este nombre porque los ejercicios que utilizo son regionales, son los que aprendí en la adaptación anatómica. Y empiezo a desarrollar el programa de fuerzas. Una vez que logro desarrollar la fuerza, estoy utilizando aquí, vamos a la base científica, se me puede decir, profe, ¿y por qué es conveniente hacerlo de esta manera? Bueno, la respuesta es muy simple. Está en los principios pedagógicos del entrenamiento. Como este es mi objetivo, la pedagogía del entrenamiento dice que hay que ir de lo poco a lo mucho. De lo fácil a lo difícil. De lo simple a lo complejo. Fíjense, obviamente que una sentadilla profunda es muy compleja de hacerlo. Muy compleja. Sobre todo para el nivel de intensidad en la que voy a plantear aquí. Uno puede creer que el alumno sabe hacer una sentadilla. No importa, hay que reenseñarle la sentadilla para que repase dentro de su cerebro el programa motor. Después hay que volver a aumentar, porque si mi alumno en la etapa anterior, semestre anterior, año anterior, trimestre anterior, había trabajado con la sentadilla, y lo hizo, esto que voy a decir ahora es un ejemplo, y lo hizo simplemente con 40 kilos, y ahora quiero que lo haga con 50, tiene que reclutar otras unidades motoras, así que tengo que volver a trabajar sobre el cuádriceps, sobre el isquio, sobre los glúteos, sobre los aductores, sobre los abductores. Tengo que trabajar de nuevo sobre esos músculos, porque la solicitación en la sentadilla ahora va a ser superior. Es didácticamente mejor y pedagógicamente mejor preparar a los músculos que componen toda la articulación primero y después recién trabajar sobre la sentadilla. Por lo tanto, no solamente tengo que trabajar sobre la fuerza regional y el aprendizaje de los ejercicios, sino que luego le tengo que dar un tiempo también a lo que sería la enseñanza, la automatización y la toma de la 1RM de lo que va a ser luego mi meta. Y después sí, ponerle carga y desarrollar la fuerza máxima poli. Por eso dije que la fase de fuerza máxima tiene un contenido de no menos de 3 momentos. Y ustedes ya saben que al ser etapas relativamente acabadas del proceso, son los mesociclos. O sea que mínimamente el desarrollo de la fuerza máxima, que está dentro del periodo de preparación general, tiene 4 mesociclos, porque tiene 4 etapas relativamente acabadas. Una es la adaptación anatómica, como mínimo. Otra, fuerza máxima regional. Otra, enseñanza y automatización de los ejercicios poliarticulares y la toma de esa 1RM. Y después está el desarrollo de la fuerza máxima poli, que son los ejercicios de mi meta. No olviden que depende del alumno. ¿Por qué? Y porque ¿cuánto me puede llegar a llevar a adaptar a un atleta? Y 2 semanas. 1 semana a veces. Porque la movilidad articular, los estiramientos, la enseñanza de ejercicio y su automatización tarda menos tiempo y los atletas suelen entrenar 6-7 veces por semana. A veces doble turno. Y piensen con un alumno de fitness que lo entreno martes y jueves, o lunes y viernes, o lunes, miércoles y viernes. Para entrenar 7 veces necesita 3 semanas. O más. Entonces, el tiempo que va a durar la fase de fuerza máxima depende de a quién tienen. Si tienen un sedentario, si tienen un alumno de fitness, si tienen a alguien más o menos adaptado. Es muy subjetivo.
Pero lo que sí les puedo asegurar es que después de la adaptación anatómica, cuando ingresen a la fase de fuerza máxima, ya 3 meses es su tope. ¿Razón? Bueno, primer apunte de metodología del entrenamiento. Trabajar más de 12 a 14 semanas de hipertrofia, al estar trabajando sobre los músculos y sobre la limitación bioquímica que tiene el desarrollo de la hipertrofia, hace que el alumno no mejore más. Acuérdense, vayan a ese apunte. Está publicada la investigación respecto de que se han entrenado a deportistas más de 18 semanas y que no han mejorado más que las primeras 12 o 14, según el alumno y según el ejercicio. Así que la fuerza máxima tiene una fase que dura como máximo, lo dice Bompa, pero antes lo han estudiado ustedes en metodología, máximo de 3 meses. O sea que esto debe durar 3 meses máximo, no importa si es atleta o si es persona común. La única diferencia es la adaptación. La adaptación. Y también que la fuerza máxima regional de un atleta es posible que dure una semana, de estas 12 semanas que tengo. Y la enseñanza otra, o sea que le dedique al trabajo de desarrollo entre 8 y 10 semanas. Bien. A un alumno, se podría decir de fitness, no va a ser así. Al alumno de fitness, lo más posible es que el alumno de fitness esté mucho más tiempo en la adaptación, que es independiente igual, pero que en la fase de fuerza máxima esté 8 o 10 semanas en la regional. Y que esté 2 o 3 aprendiendo los ejercicios poli, y después le dedique 2 o 3 semanas al trabajo poli. Porque no va a ser tan determinante en un alumno de fitness este objetivo. Es más, muchos alumnos de fitness, sobre todo algunos que tienen una edad más avanzada, en el tren superior y tren inferior, en lo regional están más semanas y a veces es la meta final, porque el tiempo que tenemos no es tanto en esos alumnos. Tiempo, duración y contenido, y cómo lo pensamos y cómo lo hacemos. Este fue el objetivo de esta explicación de la fase de fuerza máxima. Piensen que estoy explicando un solo ítem, porque quiero explicar la unión con los apuntes, teóricos y teóricos prácticos, y el cómo deberían hacerlo y el por qué. Pero en su apunte expliqué solamente una frase que dice, la duración de esta fase es de 1 a 3 meses, y va en función al deporte, al evento, y las necesidades del alumno o atleta. La palabra atleta es porque, ya lo saben, viene de libros de entrenamiento. Ahora bien, planificación de la fase de fuerza máxima. La fase de fuerza máxima ya planteamos, ahora vamos a trabajamos con los medios, ahora vamos a trabajar con los métodos. No olviden que los ejercicios son los medios. ¿Cómo se organizan los métodos? Ustedes, ya cuando el segundo apunte de metodología, yo trabajé con los métodos, tienen casi 4 o 5 clases de metodología, 6 en general, pero las 2 primeras son de la teoría del entrenamiento. La segunda ya sobre el método. Yo tomé la precaución, de a diferencia del libro, que el autor del libro lo enseña de acuerdo a la generalidad, yo lo hice didáctico. O sea, empecé por la fuerza máxima, se podría decir, fui de mayor a menor. Cuando lo aplicamos, vamos de menor a mayor. Otra vez el principio pedagógico de accesibilidad, de ir de lo poco a lo mucho. Nosotros tenemos 3 tipos de métodos para desarrollar la fuerza máxima. No olviden que tenemos una regional y después tenemos una poli. El criterio que usamos para la regional es el mismo, el tema es en dónde empezamos. Siempre se empieza, no olviden que la fuerza máxima, el método de desarrollo, el método de repetición estrés, disculpen, el trabalengua, el método de repetición estrés es el menos intenso del desarrollo de la fuerza máxima. Empieza en 60% de intensidad de carga hasta llegar al 70%. Y la cantidad de repeticiones máxima es 12, ¿no? De 6 a 12 repeticiones. El de repeticiones 2, en cambio, va entre 70 y 75, 80, después tenemos 80-85, y las intensidades máximas ya tenemos de 85 a 90 y de 95 hacia adelante. Estos son los métodos llamados planos. Estos son nuestros métodos planos en el entrenamiento. Y después están los métodos mixtos y métodos de contraste, que sí, ya son métodos de otra característica, los de contraste. Ya no son planos.
Los mixtos tenemos pirámides, dentro de las pirámides tenemos los métodos ascendentes, descendentes, y están los métodos de contraste, en donde trabajo con diferentes tipos de ejercicio, diferentes tipos de contracción, diferentes intensidades o diferentes volúmenes, e inclusive diferentes ejercicios. Entonces, están organizados en de manera didáctica. No puedo contrastar algo que mi alumno no entrenó antes. No puedo hacer una pirámide poniendo un 80, combinándolo con un 60% si mi alumno no lo entrenó antes. O sea que cuando voy a armar una fase de fuerza máxima regional, tengo que respetar la didáctica de organización en los métodos. No solo en los medios, como ya lo vimos, sino también en los métodos. Muchas veces se empieza, cuando organizo las cargas que está aquí abajo, para cumplir este principio, muchas veces ya en la fase de adaptación anatómica, dejo un lugar, por ejemplo, vamos a suponer que estoy entrenando a un deportista. Bueno, normalmente en el tiempo que doy a la fase de adaptación anatómica, no termino con la 1RM con un alumno de fitness. Con un alumno de fitness, por una cuestión de tiempo, necesito más tiempo para la movilidad articular específica, para el estiramiento, para enseñarle y automatizar los ejercicios. Eso es lo que lo hago en un circuito. Siempre el circuito tiene que tener todos los trenes de la biomecánica, el tren superior, la columna y el tren inferior. Siempre. Siempre los circuitos, tanto de movilidad articular especial, como los circuitos de estiramiento, como los circuitos para enseñar y automatizar los ejercicios, tienen que estar divididos en tren superior, columna y tren inferior. Razón, pedagogía, principio pedagógico del entrenamiento, principio de accesibilidad. Esto va a cumplir luego el principio de periodización y también los principios de transferencia. La transferencia es positiva cuando un alumno tiene muy buenos niveles de movilidad y de estiramiento, recién aprende el ejercicio, recién lo automatiza y recién toma la 1RM el entrenador. No olviden, no me voy a cansar de decirlo, si usted tiene un atleta, vive este mismo proceso, solo que el tiempo cambia. Todo esto un deportista lo podría hacer en 1 o 2 semanas. Una persona desacondicionada con edad avanzada lo va a hacer hasta en 8 semanas. Y una persona desacondicionada con niveles de edad bajos, entre 18 y 30 años, la va a hacer en 4 semanas. Y otros, los intermedios, lo van a hacer en 6 semanas. O sea que depende del tiempo. Lo que no cambia es la estructura, o sea, la organización de la carga. Sí va a cambiar los tiempos, pero no van a cambiar la organización de las cargas. Una vez que tomo la 1RM, yo tengo deportistas que si tardé en hacer esto 10 días, o sea, 1 semana y media, entonces me queda tiempo para trabajar las resistencias de base 1. Esto, el método de repeticiones 3, ya van a ver que resistencia de base 1 es parte de la resistencia. Ven aquí, o sea, después de tomar la 1RM con un alumno más desarrollado, puedo trabajar la resistencia aquí en este mismo. O sea, pensé en 4 micros, y en el tercer micro, después de tener la 1RM, antes de ir a la fase de fuerza máxima, ya podría trabajar la resistencia de base 3, que incluso la puedo poner dentro de un circuito. Porque trabajar al 60%, 10 repeticiones, por ejemplo, ¿sí? O 12 repeticiones al 60%, no necesita grandes cantidades de recuperación. Entonces podría hacer, por ejemplo, ejercicios para el tronco en un circuito, después hacer abdominales, en otra estación, ¿se acuerdan que se llama estación? Poner un espinal. En otra estación, ahora voy a ir a las piernas, poner una estocada. En otra, o sea, ir poniendo en cada estación un ejercicio ya aprendido, automatizado, y con su 1RM al 60%, ponerlo en un circuito. Y puede formar parte del desarrollo de la fuerza ya. ¿Para qué? Para el tiempo específico de la fuerza máxima ya le dedique a intensidades más altas, como el de repeticiones 2, repeticiones 1, inclusive. O sea, ya empezar a salir del 70%, ir al 80, 85, para después ir a lo que quiero trabajar con mi alumno, 90, 95 o más, según el alumno. Pero esta es una posibilidad. Obviamente que esta posibilidad no va a ocurrir si es que mi alumno, la saco, si es que mi alumno es un alumno de fitness, en el que voy a necesitar 4 o 5 semanas para que logre tomar la 1RM. Entonces, no existirá este microciclo en este mesociclo. Ahora bien, ¿por qué haría esto? Y porque si tengo un alumno que es desarrollado en fuerza, la fase de fuerza máxima la puedo aprovechar mejor.
No olviden que aquí no hay problemas de tiempo. En cambio aquí tengo 12 semanas máximo. O sea que si yo esta fase con un atleta puedo empezar al 85% mejor. O sea, si yo tengo un alumno que estoy adaptando, donde los niveles de adaptación, que no son tan estresantes, porque inclusive, insisto, trabajo en circuito, yo aquí podría hacer repeticiones 3 y hasta repeticiones 2, o sea, llegar al 80% aquí, para dedicar mis 12 semanas a trabajo de 85, de fuerza pura sería. O sea, trabajar aquí con un deportista, con métodos, empezar con el de intensidades máximas 1 ya. O sea, ya empezar con intensidades máximas 1, que cuando ustedes van perdón, el 1, que cuando ustedes van a lo que sería, ahí está, repeticiones 1, que trabajo al 80-85% ya, que cuando voy a combinarlo, ya lo combino con el de intensidades máximas 1, con este. O sea que yo podría trabajar en la misma fase con los dos métodos. ¿Eh? Con los dos métodos podría trabajar. Así y así. No olviden intensidades máximas 1. No olviden que estoy dando un ejemplo de un deportista. O sea, de alguien que tiene un muy buen desarrollo de la fuerza. Vayan al apunte de metodología 2, estudien el método de intensidades máximas 1, vean las observaciones y allí van a ver que se combinan con métodos de cargas medias, o cargas bajas, repeticiones 2. O sea que puedo trabajar con este método principalmente. ¿Qué me va a permitir hacer eso con un atleta? Atleta. No olvide que el método de repeticiones 3 lo entrené aquí. O sea, aquí entrené repeticiones 3. Y también entrené repeticiones 2. ¿Por qué? Porque estoy con un deportista. ¿Ven? Estoy con un deportista, entonces entrené repeticiones 2. O sea, 2 y 3 lo entrené aquí. No olviden en este orden. Empecé con el 60% y en esta semana llegué hasta el 80% con este alumno. ¿Por qué? Porque es un deportista. ¿Ven? Entonces, cuando paso a la fuerza máxima, ¿qué hice aquí? Gané tiempo. Inclusive, hasta el 70-80% trabajé en circuitos, lo cual es menos estresante para el aparato locomotor. Cuando lo voy a estresar al aparato locomotor, ya estoy en la fase de fuerza máxima. Y trabajo con la repetición e intensidades máximas 2, vamos a suponer, que es más fácil, porque estoy al 85%, y lo combino con métodos del 60%. ¿Bien? Y después ya empiezo a trabajar con intensidades máximas 1, y especifico el nivel de fuerza de mi alumno. O sea que aquí trabajo con intensidades máximas 1. Aquí. ¿Ven? Y lo combino, fíjense cómo cambió la combinación con el de repeticiones, por ejemplo, 2 o 3, no importa. ¿Por qué? Y porque este método también pide que al ser muy hipertrófico de proteínas miofibrilares, se lo combine para lograr mayor sarcoplasma. Vuelvan a escuchar la clase, si no vayan a la punta. ¿Y esto por qué es así? Y porque el nivel de desarrollo de la hipertrofia produce activación precipitada de Golgi, si es que no lo combino con hipertrofia. Y a la vez, si solo hago hipertrofia sarcoplasmática, tengo el problema que la sarcoplasma diluye la proteína contráctil. También temas enseñados en el apunte de metodología. ¿Bien? Y obviamente también trabajado en el teórico. Y después ya puedo trabajar con intensidades máximas 1, casi exclusivamente. Y desarrollar más en ambos casos, aquí y aquí. ¿Ven? ¿De qué estoy hablando? De atletas. ¿Esto sirve para una persona común? Olvídense. La mayoría de las personas comunes no van a poder hacer esto, y mucho menos esto. Van a tener una meta y esto va a pasar a formar parte del desarrollo. O sea que lo van a tener que empezar aquí. Y van a empezar de la misma manera. O sea que aquí no van a poder hacer esto, en alumnos de fitness. Van a tener que empezar con el de repeticiones 3, 60-70% aquí. Posiblemente si en un microciclo pueden progresar al 2. Y es posible que después se tengan que trabajar con el 2 y con el 1. No olviden que cuando trabajan con el 3, con el 2 y con el 1, deben combinarlo con intensidades máximas 1. O sea, un día tiene que trabajar el alumno con 85%. No puede siempre trabajar 60-70.
Por la misma regla anterior, que ya la analizamos en el teórico. Y es que si aumento mucho el sarcoplasma, que serían estos dos, es muy sarcoplasmático ambos, ¿no? Si lo aumento demasiado al sarcoplasma, voy a tener el pequeño problema de que las proteínas se van a diluir, entonces lo tengo que combinar. ¿Bien? Entonces, y después así, hasta llegar al de intensidades máximas 2. Y es posible que no pueda llegar y lo tengo que combinar con el de repeticiones 3. En alumnos de fitness, muchas veces no llego nunca a intensidades máximas 1. ¿Por qué? Vayan a la observación del método, les va a decir que no es conveniente con personas que no tengan la condición física suficiente para hacerlo porque es lesionante, por la velocidad de ejecución, por sus variables y por sus componentes. Otra cosa que cambia en la organización de cargas, de acuerdo al alumno que tengo, es el método. La fuerza máxima no es efectivo utilizar métodos de circuito. Para la fuerza máxima se utilizan repeticiones por serie. La repetición por serie es lo que utilizamos cuando trabajamos alumnos de características de máxima. ¿Qué es la repetición por serie? Tomamos un músculo por cada grupo muscular, un músculo por cada grupo. Por ejemplo, el hombro. El hombro es una articulación, es un grupo muscular. Si tomo el press, por ejemplo, de hombro, press de hombro, voy a trabajar el deltoides desde la abducción del deltoides desde 90 grados a 180. Si hago un vuelo lateral, si el vuelo es lateral, trabajo el mismo músculo, solo que recluto las unidades motoras de 0 grados a 90 grados. 0,90, vuelo, 90 a 180, press. Y luego trabajo los dorsales. Y elijo un ejercicio para dorsal. Ahora, hago primero los press. Hago 3 series de 10 repeticiones con 3 minutos de pausa, de press. Después hago vuelos. Hago 3 series de 10 repeticiones por 3 minutos de pausa de vuelos. Y después hago los dorsales. 3 series de 10 repeticiones con 3 minutos de pausa de dorsal. Lo escribo así como está aquí, sin lo que está entre paréntesis se escribe. Y le falta, obviamente, la intensidad. Como estoy trabajando a fuerza máxima, mi alumno va a trabajar las 10 repeticiones, supongamos, al 85%. Y esto es la intensidad con la que mi alumno está trabajando. La intensidad. 3 minutos de pausa. Y esta es la densidad, la pausa. Y 3 series de 10 repeticiones es el volumen. Mi alumno está trabajando 30 repeticiones de volumen al 85% de intensidad con 3 minutos de pausa o de densidad. No olvide que todo esto en el entrenamiento lo escribimos separados, no juntos. O sea, aquí porque es didáctica, porque es una clase. Pero ¿cómo se escribe esto técnicamente? Así, 3 por 10, 3 por 10. Al 10 sí se le pone entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis la intensidad, 85%, que es la intensidad máxima relativa. Tenemos que calcular la absoluta y ponemos los 3 minutos de pausa de esta manera. Así. Así se escribe esto, solo que aquí lo hice de manera didáctica porque es mi pizarrón. ¿Ven? 3 series de 10 repeticiones al 85%, intensidad máxima relativa. Con una regla de 3 y la 1RM deberían sacar la intensidad máxima absoluta, y aquí están los 3 minutos de pausa. Bien, fíjense que expliqué en los últimos minutos la última partecita de lo que tiene en el apunte, duración de la fase. Solo que yo, aparte de poner la duración, organicé los métodos, organicé las cargas para que aprendan a hacerlo. Cosa que está en esta clase, pero no está en el apunte. ¿Sí? No está en el apunte. Así que lo tienen que estudiar de la clase, lo tienen que organizar desde la clase, tienen que tomar apuntes de la clase, porque esta es una clase en la que un docente explica al alumno cómo aplica lo que el autor de un libro lo dice, cómo lo hace en la práctica. Por eso dije que esta clase iba a tener esa característica. Bien, escuchen las veces que haga falta, practiquen solos, háganlo. En el trabajo práctico voy a mandar una especie de tarea para que lo puedan hacer ustedes en su casa. Que tengan un buen día, gracias por la atención.